El amor puede ser ciego, pero también puede ser destructivo. Hoy hablaremos con María Paula Gómez, una joven que nos contará cómo una relación amorosa la llevó a un mundo de adicciones cuando tan solo tenía 15 años. ¿Cómo logró salir de esta situación? ¿Y qué la motivó a seguir adelante? Bienvenidos, mi nombre es Rafael Ochoa y este es un nuevo episodio de ANEC Podcast. Hoy nos acompaña María Paula Gómez. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por animarte a contar tu historia aquí en ANEC Podcast. Bueno, pues, como quien dice, para todo hay una primera vez, entonces, pues, les agradezco la oportunidad por recibirme aquí. Gracias a ti, de verdad, por animarte. Viviste una situación, una infancia, se podría decir, complicada. Sí, la verdad, sí. Pero antes de entrar en materia, quisiera saber cómo fue tu infancia, cómo era tu infancia. Bueno, pues básicamente fue un poco complicada porque pues yo pasé básicamente por 2 colegios, o sea, 2 privados, y fue a raíz de que nunca me logré acoplar porque siempre fue una situación de bullying, o sea, como que la niña chiquita, la de las gafitas, la gordita. Sí. Y yo en ese entonces pues no era que hablara mucho con mis papás de lo que me pasaba, entonces pues la forma de reaccionar de ellos era a los golpes. O sea, suena feo, pero hay que ser realistas. O sea, se frustraban y entonces me daban con esto, me daban con otra cosa, entonces pues obviamente yo era como... También decía, no entiendo qué está pasando, pero tampoco entiendo la forma de reaccionar de ellos. Entonces fue un poco complejo porque una vez mi mamá me agarró muy duro el brazo y me quedó un morado. Entonces en el colegio dijeron, llamamos a tu mamá, bienestar familiar, y yo choqueada porque yo dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, quedé como, wait, o sea, no entiendo. Sí, y realmente pues a raíz de eso yo le cogí miedo a mis papás. O sea, cada vez que mi papá hacía una seña yo me agachaba, era como, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué van a hacer aquí? Entonces básicamente mi infancia se basó en temerle a mis papás por esa razón, porque pues yo decía, ok, yo no entiendo qué está pasando, yo no les digo nada porque pues no sé cómo ellos vayan a reaccionar. Y entonces todo este bullying a mí me llevó a generar una depresión y una ansiedad. Entonces pues obviamente yo mentalmente ya no estaba estabilizada, o sea, fue todo un proceso porque, o sea, yo empecé con la ansiedad, después la depresión, el intento de suicidio, empecé a autolesionarme, o sea, eso fue una bola de nieve que se empezó a crear. O sea, para ti no hay como una infancia, un recuerdo, cosas bonitas. Digamos que lo más bonito que yo de pronto tenga presente es cuando estaba más chiquita, que pues mis papás jugaban conmigo, ellos estaban presentes, me ayudaban con las tareas, pero ya cuando empezó toda esta situación como que... ¿Qué edad tenías? ¿Qué recuerdes? Por ahí hasta los 6, 7 años que yo diga, tengo recuerdos que diga, uy, esto me gusta, o sea, me gusta recordar esto, pero ya de para allá yo corté, o sea, como que reprimí ese recuerdo de lo que pasó cuando era chiquita y por allá, o sea, quedó por allá guardado al fondo. Entonces ha sido una situación donde básicamente yo me acuerdo desde todo lo que viví con ellos y de ahí para allá pues es algo que uno tiene presente. Uh-huh. ¿Cómo fue ese primer contacto con las drogas? Básicamente, como te digo, o sea, yo tampoco logré acoplarme al último colegio privado. Mi mamá dijo, no, pasemos a público, porque obviamente económicamente sabemos que un colegio privado, matrícula y todo es demasiado costoso. Sí. Yo llegué, el colegio se llama Garcés Navas, queda por los lados de Engativá. Yo ingresé sobre los 13, 14 años más o menos, directamente pues a repetir sexto por tercera vez. O sea, yo iba bien, todo pues estaba como fluyendo dentro de lo normal, como le llamamos. Y pues básicamente empecé a acoplarme, a tener amigos. O sea, en ese periodo como de tiempo las cosas iban bien. Básicamente para séptimo, sí, más o menos, yo conocí pues a una chica que ingresó nueva. Entonces la chica pues básicamente se interesó en mí, yo empecé a hablar con ella y ella tenía un amigo, como el mejor amigo, que era barrista del Nacional.
Entonces después ella una vez fue al colegio, me lo presentó y en ese tiempo que él fue iba con un amigo que le llamaban Fantasmino, algo así. Y este chico pues tenía problemas de consumo de sustancias. Entonces pues él me lo presentó, yo empecé a hablar con él, como que nos pasamos redes sociales y todo el cuento. Entonces yo empecé a hablar con él y después como que empezamos a formalizar una relación. Entonces pues todo iba transcurriendo como en una relación normal hasta que pues él se empezó a desaparecer. Cuando aparecía como que tenía actitudes muy extrañas y hubo un punto donde yo dije, bueno, o sea, ¿qué está pasando aquí? Yo como trato de entender, pero entonces él me decía, no, es que yo consumo bazuco, marihuana, cocaína, o sea, tú te imaginarás si yo puedo ayudarte, o sea, si tú quieres, yo te ayudo. Él dijo, no, yo puedo salir de esto solo. En un punto donde él fue a recogerme al colegio, yo lo vi vuelto, nada, o sea, fue una catástrofe porque yo lo vi a él y yo dije, yo no reconozco la persona que tú eres ni con la que yo empecé a hablar al principio. Entonces él a mí me decía flaca en ese entonces, me dijo, flaca, yo no sé qué hacer, no sé cómo salir de esto y qué vamos a hacer. Yo le dije, o sea, fue la decisión, las palabras más estúpidas que uno puede llegar a decir por amor, pero yo le dije, si tú te metes en esto y no sales, yo me voy contigo. Y ahí fue cuando empezó todo, él me decía, no, y yo le dije, no, si tú te metes en esto y no sales, yo me voy contigo. ¿Y con qué empezaste? Directamente con la cocaína. O sea, eso fue un golpe, porque pues obviamente a uno le dicen de, si vas a consumir, haz la transición de lo más suave a lo más pesado. No, o sea, yo me fui de cabeza con eso y básicamente, o sea, fueron muy pocas dosis hasta que pues el cuerpo empieza como a requerir tolerar. más. Y obviamente pues en el colegio donde yo estudiaba y en el Garcés tienen como esa fama de que es el colegio donde hay chicos que son de pandillas, son dealers, venden, entonces obviamente yo empecé a meter más a ese mundo y dentro del colegio sabía quiénes eran los que distribuían, cuánto vendían la dosis, cuánta dosis, entonces fue como decir, listo, o sea, yo ya tengo mi contacto dentro del colegio, si en el colegio no se puede hacer el trámite, lo hacemos por fuera. Entonces básicamente pues empezó como toda la compra. Mi papá usualmente me daba como 5.000 pesos para las 11 porque yo estudiaba media jornada. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer el ahorro. Yo dije, yo no quiero comer, yo quiero consumir. Quiero seguir haciendo esto. Ahí estaba en sexto grado. Séptimo. Séptimo. Y ahí fue cuando fue transcurriendo 14 casi... No, para séptimo ya iba para los 15 años más o menos. Entonces ahí fue como todo ese choque. Y pues obviamente ya uno empieza como, el cuerpo empieza a uno a decirle, tengo ansiedad, necesito consumir, necesito más. Y yo llegué a un punto donde dije, no, yo estoy estallada y necesito más. O sea, de lo que eran 5 gramos se pasó a 15, de 15 a 25. Entonces obviamente yo dejé de comer, dejé de cuidarme. O sea, yo realmente dejé como de decir, yo soy mi prioridad y mi prioridad ahorita es no comer, no hacer nada, sino solamente consumir. Y pues básicamente en eso se me fue desenvolviendo la vida, en estar metida entre esos grupos de pandillas, de dealer, de personas consumidoras, de personas que iban a sus casas, no volvían, terminaban por allá en el Bronx, o sea, eso fue... Afortunadamente yo nunca conocí el Bronx como tal, pero las personas con las que yo andaba me contaban cómo era allá adentro. Y obviamente pues uno en la cabeza de un consumidor es como yo quiero entrar a ese mundo, quiero saber qué hay más allá de las barreras del Bronx. Pero pues obviamente algo dentro de mí me dijo, tú eres consumidora, la estás embarrando y no te vayas a meter allá. O sea, tú quédate en ese espacio que tú conoces, en esa zona de confort de un consumidor. Entonces pues ahí se fue como trascendiendo todo el proceso de si no es esto, pasemos a lo siguiente, ya esta dosis no me sirve, quiero consumir algo más. Entonces fue como escalando toda esta situación. ¿En qué punto te das cuenta que te prende el control? Que ya no es, no quiero consumir, hoy no consumo. O sea, ¿en qué punto dices, lo necesito porque sin esto no puedo? Eso fue básicamente ya mis 16, como para octavo, donde literalmente yo dije, o sea, de lo que como que dentro del concepto que yo medio me acuerde, duré casi semana y media, 2 semanas sin dormir, sin tomar agua, sin tomar un líquido, no dormía, o sea, yo ya estaba en ese espacio de, wait,
no quiero vivir, quiero consumir. O sea, ya yo me entregué completamente a eso. Y fue algo que toqué fondo. O sea, en ese momento yo sabía que había tocado fondo porque mi casa, ya siempre he dicho, mi casa se respeta, pero yo me estallé tanto que ni siquiera respetaba mi casa. Entonces en mi habitación yo pues hacía mis líneas de cocaína, me las consumía ahí. O sea, eso fue una cosa muy compleja y obviamente cuando mi mamá trabaja en el mismo colegio, pero ella trabaja en la otra sede. Entonces usualmente ella se levantaba a 3:30 y ella me despertaba sobre las 4, 4:15 más o menos. Cuando, como yo no dormía, o sea, dentro de como la media conciencia que tenía, yo reconocía los sonidos de cuando ella salía. Cuando ella abría la puerta, yo guardaba todo y me hacía la medio dormida y ella abría la puerta y era como, ay, buenos días y yo, o sea, inconscientemente yo no dormía, o sea, yo sabía que ella estaba ahí, que se había levantado, entonces yo entraba a bañar. Llegaba al colegio y era como estar en un estado de stand-by. O sea, yo percataba las señales de clase, escuchaba, pero estaba en stand-by. O sea, como que no, dentro de mi entorno no existía nadie. O sea, era como estar yo sola en un salón, viendo un tablero y paré de contar. Entonces, adicional a eso, pues llegó un punto en donde una compañera que tenía en ese entonces me dijo, parce, yo te veo muy mal. O sea, literalmente de la sudadera que yo sabía que a ti te quedaba bien, te armaba bien, literalmente tú estás desaparecida entre esa sudadera. Y claro, o sea, yo ni siquiera, o sea, yo le escuchaba decir como sudadera, aspecto físico, pero más allá de eso era como espacio vacío. O sea, llegó un punto en donde yo entré al baño y me vi al espejo y tenía todo esto acá demacrado, o sea, se me notaban los huesos acá de las mejillas, acá los brazos, estaba súper delgada. O sea, me bajé de peso en una cantidad que uno dice, esto es muy extremo. Entonces ahí fue cuando yo dije, realmente mi vida se está basando en consumir y en dejarme llevar por eso, en dejarme morir en un vacío que pues obviamente no tiene retroceso. Entonces básicamente todo esto pues fue trascendiendo y más porque pues en ese entonces yo seguía de novia con ese muchacho. Y obviamente pues por estar de novia con él y como él pues también vendía, era como tú me das, yo consumo, todo está bien, tú y yo estamos bien y paré de contar. ¿Cuánto tiempo demoró esa relación? Esa relación, uy, si te soy honesta, fue un vaivén. Terminábamos, volvíamos, duraba un mes, volvíamos y terminábamos, durábamos una semana, o sea, fue una relación muy inconstante porque como te decía, él desaparecía, cuando aparecía era una persona, o sea, tenía el mismo, yo me veía reflejada en él. O sea, él era como mi espejo, o sea, yo lo veía a él demacrado y yo estaba en las mismas. Entonces, pues como te digo, fue una relación donde subíamos, bajábamos, estábamos bien, estábamos mal, peleábamos, se desaparecía, yo me perdía. Y él tenía una mejor amiga y yo le decía, ¿tú sabes dónde está él? Y me decía, no, es que está haciendo tal cosa, está con tal persona y obviamente uno en ese estado se estalla porque piensa que a uno le Claro. están engañando. Entonces la cabeza empieza a trabajar, se empieza a crear ideas y eso es una situación muy compleja. Y parecía que, bueno, la dependencia no empezó realmente con las drogas, que empezó hacia él, ¿sí? Entonces, por no dejar que él se fuera o cayera solo en algo y el amor que le tenías a él, decidiste entrar a ese mundo, Sí. haciendo una pequeña pausa en esos momentos dramáticos. ¿Cómo era, cómo querías que fuera tu vida antes de eso? O sea, ¿qué te imaginabas tú siendo como niña? ¿Qué querías ser? ¿Qué sueños tenías? Pues digamos que yo de niña siempre como que tenía la ilusión pues de básicamente tener una infancia normal, o sea, de no crecer a la fuerza, sino de vivir las etapas de salir con amigos de pronto a las fiestas de esas infantiles que hacían, o de pronto ir a cine, ir a comer un helado, no sé, ir a cine o que fueran a mi casa, nos reuniéramos, fuera una tarde de películas, eso era lo que yo me imaginaba en ese entonces, como pues una niña, una adolescente. Ya cuando fui creciendo, o sea, dentro de mi cabeza era como me gustaría salir a fiestas, que básicamente me pudiera quedar donde mis amigos, que mis papás confiaran en mí, que yo pudiera pronto tener una relación más sólida con mis papás, que viajáramos, que conociéramos más lugares, pero, o sea, dentro de querer eso, yo estaba estancada, o sea, ya yo llegué a un punto donde caí en un hueco y me estanqué, entonces, lo que yo a muchas personas les digo, suena feo ser realista, pero yo crecí a la fuerza a raíz de lo que yo bobamente, o sea, por amor llegué a hacer, por amor yo llegué a meterme en esto. Entonces, hay veces que es como el proceso, es decir, quiero vivir esto, pero no puedo, o sea, yo ya
tengo una etapa de atrás de niñez, de adolescencia que quise vivir, pero ahora es muy diferente porque tengo más cosas por delante y si yo me retrocedo, es como volver a recordar lo que hice antes. Y esa no, pues básicamente no es la idea, es como seguir avanzando, pese pues a tener una niñez que tú dices no la tuve, pero, o sea, trato como de lo que yo quería sacar otras cosas, o sea, sacarle como más ramas, es decir, si quería ir a cine, entonces pues hagamos una cosa, me reúno con un grupo de amigos de la universidad, cuadramos y hacemos eso. Si no quieren, yo lo haré sola. Entonces fue como transcurriendo ese tipo de situaciones de no viví la niñez o la adolescencia que esperaba por crecer rápido, por madurar de esta manera, pero puedo sacar como provecho de las cosas que me gustaban en un punto, así me toqué hacerlas sola. Entonces fue eso. En el momento crítico que estabas y que no dormías, tu mamá se iba a trabajar, ya reconocía los sonidos, ¿cómo estaban tus papás? ¿Nunca se dieron cuenta? ¿Nunca lo notaron? Mi mamá, pues como te digo, mi papá ya por la edad, o sea, mi papá ya es un adulto mayor, pero pues en ese entonces mi papá es de los de mente cuadriculada, mente cerrada, porque él vive una situación con una hija que él tuvo hace mucho tiempo que pues lastimosamente ella se suicidó. Entonces pues mi papá se cerró, o sea, se cuadriculó, todo esto era así corrigido, todo esto tiene que ser como Una yo hija lo por digo. aparte, hermanastra tuya. Sí, entonces pues obviamente él cargaba con eso y él se cerró en su mundo. O sea, mi mamá trataba como de hablarle y él ni de aquí ni de allá, no soy ni subo ni bajo. Entonces mi mamá fue la que una vez por la noche que yo estaba como haciendo unos trabajos, no, o sea, no tengo como muy clara la situación, ella estaba buscando algo dentro de mi maleta. Entonces yo cargaba una cajita verde y ahí guardaba los sobrecitos de dosis. Ella se dio cuenta y me dijo, ¿qué es esto? O sea, sacó un pedacito, probó y dijo, ¿usted qué está haciendo? Claro, mi mamá se alertó, eso fue una bomba, o sea, en esa casa todo estalló. Y ella obviamente cogió, se fue al baño y fue a botar eso y yo entré en crisis, le grité, la insulté, o sea, estaba... ¿Qué le dijiste? Yo le dije, ay no, o sea, como espero que se muera, la odio, usted es una hijueputa, usted es una tal por cual, o sea, yo realmente en el estado que estaba que acababa mi mamá, o sea, estaba que la cogía y la volvía a una nada, porque obviamente uno espera seguir en ese proceso de consumo porque el cuerpo ya es dependiente de eso. Entonces, claro, cuando ella se dio cuenta, o sea, yo definitivamente dije, ¿qué va a hacer de mí ahora si ya no tengo lo que consumo? Y ahí fue cuando trascendió la cocaína a algo más pesado. ¿Qué edad tenías en ese momento? En ese momento tenía mis 16, 17 todavía. Entonces sí, Todo estaba pasando tan rápido, ¿no? Era todo... Sí, o sea, lo que te digo, para muchas personas que no consumen su vida es como se levantan, estudian, trabajan, hacen sus actividades y les parece que el tiempo no transcurre, que es muy lento. Pero uno como un consumidor dependiente en su punto siente que el tiempo es una ruleta, o sea, no se detiene. Entonces uno cuando pierde la noción del tiempo es como, ¿qué día es? ¿Qué hora es? Estoy como desubicado. Entonces por eso te digo, para muchas personas su vida como normal es, el tiempo está lento, yo no avanzo, ¿qué está pasando? Pero para mí era como meterme en una ruleta y ver que todo transcurría rápido. O sea, yo no sentía que hubiera tiempo ni espacio donde yo dijera dónde estoy ubicada, ni qué hora es, ni qué fecha. O sea, yo andaba perdida, o sea, me decían, no, está el día, yo no, esto no está el día, me dijo, no, sí, tal día fue hace como una semana y yo seguía pensando que esa semana era la misma. O sea, para mí el tiempo era muy rápido y a veces yo me desubicaba en ese proceso de pensar que el tiempo me estaba transcurriendo de una manera muy veloz. ¿Cuántas veces consumías al día? O sea, tu mamá encuentra eso. Bueno, antes de saber cuántas veces consumías, tu mamá te encuentra eso, lo bota, momento, discusión, todo caos. Porque ese es un momento muy clave en tu vida porque mamá ya sabe también, tanto que lo evité o que pensé que lo tenía controlado. Ujú. Lo sabe. ¿Qué hace tu mamá? ¿Qué acción toma? Al respecto. Digamos que pues mi mamá empezó como a estar más pendiente, o sea, ya como estudiamos, yo estudiaba en la sede ya de bachillerato y ella estaba en la sede preescolar, ella era como, o sea, a veces yo la veía que entraba al colegio, como que miraba si estaba por ahí, se salía porque obviamente tenía que cuidar a los niños con los Claro. que trabaja, que son transición. Entonces iba, se asomaba, iba y volvía. Y a veces pues, o sea, yo la notaba, o sea, yo en ese momento sí sentí mucho su presencia. Y ella obviamente, o sea, yo tenía que ir a la otra sede porque nos íbamos las dos juntas, pero llegó en un punto donde yo sentía que ella estaba muy encima mío. O sea, si yo iba, ella tenía que decir como,
tienes que llegar hasta ahora, ni un minuto antes, ni un minuto menos, te quiero aquí. Tienes que, o sea, mi mamá era como en ese espacio de si me muevo, ella se mueve. Si yo me quedo quieta, ella se queda quieta. O sea, mi mamá se alertó tanto que a donde yo iba, ella iba. O sea, era como básicamente sentir que ella me estaba respirando en la nuca. O sea, ya se choqueó tanto con ver que yo pasé por ese proceso y ella no era consciente de lo que estaba sucediendo, que básicamente de un momento a otro, ella se pegó a mí demasiado y yo decía, siento que me está asfixiando, pero fui como en un punto consciente de decir, es mi mamá y ella está sufriendo esto en silencio porque mi papá no sabe. O sea, ella fue la que pasó por todo este proceso sola. O sea, eso fue, ¿Tu papá llegó a saber? no, o sea, lo que te digo, o sea, a mi papá se le trataban de decir las cosas y aún se le tratan de decir para que entienda. Y abro un paréntesis, yo les escribí una carta a ellos donde yo les decía, yo me tatúo es porque esa plata que uso para tatuarme es la plata que estoy evitando gastar nuevamente en consumo. Y pues mi papá es como, no entiendo. Alguien que por favor me ponga en contexto. Y se le explica, se desconecta, vuelve y se pierde entonces en el tema. Y ahí es cuando pues mi mamá dice como, ok, me tocó a mí sola. O sea, mi mamá fue la que me sacó relativamente de esto porque pues obviamente yo seguí recayendo durante mucho más tiempo. Eso fue año, pausaba y seguí. Y ahora sí, Oloma, antes de que tu mamá se diera cuenta que consumías, ¿cuántas veces consumías al día? Unas 7, 8 veces. Pero 7, 8 veces, porque ahí desconozco y te hablo desde la ignorancia. Una bolsita, ¿cuántos gramos tiene? Digamos que al principio pues las de 5 gramos que yo compraba me alcanzaba para 2 o 3 dosis. Ujú. Después pasé a la 25, 30 gramos que eran como unas bolsitas así, eran como así de gorditas. Entonces usualmente cuando uno hacía los 7, 8 consumos más o menos quedaba un cuartico. Entonces uno decía, no, este cuartico no me alcanza para nada, necesito más. Y ahí es cuando empiezan a trascender las dosis. Como te digo, el cuerpo se vuelve tan dependiente que tú estás esperando gastar más plata a la que tienes solamente como para sentirte en ese espacio de confort de un consumidor. Y tu mamá te siguieron dando las remesas que te daban, los 5.000 pesos en ese tiempo. Sí, ¿Cómo? Sí, exacto. De ahí eras que te consumías. sí. O llegaste al punto de robarle a tu mamá, ver plata, pero No, no. realmente yo a mis papás, pese a mi situación de consumo, les respetaba mucho la plata. Pero como mi papá no sabía la situación, seguía dándome los 5.000 pesos. Entonces yo decía, bueno, voy a tratar de comer algo, pero a mí el cuerpo no me da, como consumes y basta. Entonces yo seguía guardando. Entonces 5.000 un día, 5.000 al otro, hasta completar por ahí unos 50, 60.000 pesos. Y claro, como yo no comía, entonces era como, listo, ya tengo lo que tengo que pagar, voy y busco a la persona que me vende y saldamos cuentas. Y ya nada pasó. Bien, entonces se da cuenta de que consumes y pasas a qué más. Pasé después de la cocaína a tener una sobredosis de amitriptilina. ¿Qué? Entonces, eso fue en diciembre. Y esta amitriptilina venía molida en una bolsa. Y fue la que este chico, pues él me la pasó a mí, no me la vendió, sino me la dio. O sea, yo en ese tiempo todavía seguía siendo novia de él. Pero como te digo, en ese Ahí sube y ven. baja. Entonces yo me acuerdo que fue una discusión donde pues yo lo llamé, eh, él como que no hablaba, no respondía, por allá se escuchaba otra persona, yo le colgaba, volvía y le marcaba, nada. Entonces fue una situación que a mí me estalló. O sea, yo dije, basta, no sé qué está pasando. Esas pastas pues las eché entre agua, me las pasé y mi cuerpo, o sea, fue una bomba. Porque pues esa tarde, casi noche, íbamos para donde mi madrina, que en ese entonces vivía ahí cerca de la casa. Yo me acuerdo, o sea, tengo realmente enlagunada esa parte, que yo sé que llegó un punto donde me senté en el piso y de ahí para allá nada, nada, absolutamente nada, o sea, como que mi cabeza, mi sistema neurológico se desconectó. Y pues realmente yo terminé en urgencias, o sea, terminé en una situación donde cuando desperté mi mamá me dijo, tuvieron que hacerle a la enfermera una prueba de transmisión sexual porque tú la mordiste, o sea, Vas. no Ok. estabas bomba, o sea, eso Sí. fue un estallido. Y después de eso, a mí como que me evaluaron y seguido a eso me trasladaron a la clínica Monserrate. Y ahí fue donde empezaron a mí a hacerme como todo ese proceso. Había una psiquiatra que a mí me estaba atendiendo, entonces ella me dijo como, ya realmente como por saber tu historia y todo,
yo te atiendo aquí y no te mando afuera de Bogotá al centro de rehabilitación porque pues yo ya aquí te puedo manejar más fácil y ya sé cómo te comportas tú y cómo. Sí. Y hubo un punto en donde a mí con espadrapo me tuvieron que vendar los 10 dedos. Porque pues fue tan alta la dosis dentro de mi sistema que yo empezaba con crisis nerviosa. Entonces, cuando no tenía los deditos vendados, me empezaba a enterrar las uñas, me empezaba a rasguñar. O sea, básicamente yo estaba en un estado como de ansiedad abstinencia, donde como yo en ese espacio no tenía como la salida, como no tenía la forma de comprar, de consumir, o sea, mi cuerpo estaba ya entrando en crisis, o sea, empezaba a sudar, por la noche lloraba, no me hallaba. Entonces, cuando nos hacían las reuniones como de choque, donde todos hablaban de sus experiencias, de cómo iban avanzando, yo estaba en shock. O sea, yo estaba ahí, me quedaba callada y me preguntaban cómo te sientes. Yo no podía hablar. O sea, yo estaba en un proceso de ansiedad tan complicado que mi cuerpo un momento empezaba a temblar. O sea, yo estaba en ese punto, como te digo, fue una dosis tan alta que mi cuerpo estaba tratando de expulsar esa dosis de alguna manera, pero pues yo estaba en crisis. O sea, fue un choque porque, como te digo, a veces me mordía, a veces como que trataba yo de liberar la tensión que sentía en el cuerpo. Entonces hasta que dijeron, no, ya toca vendarle los dedos con lo que sea o ponerle guantes, porque si sigue así, va a tocar como amarrarla a la cama para que se quede ahí. Entonces pues optaron por amarrarme los dedos a ver cómo yo iba evolucionando. Entonces pues obviamente era complejo porque pues allá nos daban de comer y todo y yo no podía agarrar los cubiertos. Entonces en esa clínica fue donde yo dije, realmente la embarré, o sea, me estallé y ahora estoy sufriendo una ansiedad de abstinencia que no se la deseo a nadie porque es complejo. Es complejo sentir que tu cuerpo pide, pero a la vez trata de expulsar lo que tú has hecho. Entonces es Sí. un proceso largo. ¿Tú, cuánto tiempo pasó en ese proceso? Un mes y medio más o menos. ¿Fue el primero, el único o de ahí tuviste recaídas? Yo volví a recaer. ¿Al cuánto tiempo haber salido? Como más o menos al año y medio. O sea, yo duré limpia ese tiempo y después, ¡fum!, me picada. ¿Por qué fue la recaída? Digamos que Ya en la relación con el muchacho ya, No, eso ya se cortó, pero pues como te decía, yo empecé con sí, lo más ya eran fuerte, dependientes. entonces mi cuerpo y mi sistema era como, ya saliste de esto, ya te rehabilitaron, no sé, otra vez en picada. Entonces pues fue empezar a consumir marihuana. O sea, era o sea, no, yo como que eso nunca le cogí gusto, pero era como la manera de evitar la ansiedad. Y adicional a eso fumaba cigarrillos, o sea, era una cosa junto con la otra. Y adicional a eso empecé con el tema del alcohol. Entonces, aparte de la sustancia, era embutirme alcohol a lo que cae. O sea, básicamente era como salir, tomar, volverme nada y ya, todo estaba tranquilo. Porque pues como te dije, después de salir de esa clínica, o sea, mi cuerpo estaba como estabilizado, pero un momento a otro volvió la ansiedad, volvió la depresión de no consumir, entonces otra vez. Me fui en picada y volvió otra vez a hacer el proceso de consumir de lo... Ahí fue cuando de la marihuana pasé a otra cosa y de la otra cosa pasé a algo ¿A qué más otra cosa? complicado. Para básicamente los tiempos de pandemia, había un muchacho que yo conocía y él pues también vende. O sea, él también, o sea, yo como de ese círculo, como que básicamente me tardé bastantes años en salir y él me vendió LSD. O sea, para esos tiempos de pandemia donde uno no salía, yo el único sitio que salía era la universidad para hacer práctica, porque yo en ese entonces estudiaba biología marina, entonces pues teníamos que ir al laboratorio y eso. Después de salir de ahí, yo le escribí, yo dije, tengo que encontrarme contigo, necesito que me vendas tal cosa. Me dijo, listo, tengo esto, tengo el SD. Y yo le dije, listo, te lo compro. Algo que básicamente siempre voy a recordar y es que esos de LCD vienen como cuadritos, vienen como en papelitos. Ujú. Yo el error que cometí y soy como pronto consciente porque fue una situación de pánico que viví fue que esos 4 cuadritos me los metí de una vez. Me fui a la cocina y obviamente empecé como a tener alucinaciones. Eso fue muy complejo porque yo me acosté en la cama, todo me daba vueltas, veía estelas de luz, veía personas, o sea, básicamente yo estaba en un estado de alucinación que, o sea, era una cosa impresionante donde decía, no, o sea, no pienso porque solamente estoy tratando de enfocarme en que el cuerpo no se me estalle con lo que yo acabo de hacer. Y llegó un punto que sí soy muy consciente que fui al baño y en esa alucinación yo veía que algo se me movía dentro del labio.
Entonces, al sentir eso, yo empecé a morderme tanto que me rompí el labio. O sea, básicamente tenía ese labio vuelto una nada. Mi mamá se levantó al otro día y me miró. Se quedó como mirándome, me dijo, ¿estás bien? O sea, obviamente por la cantidad de LSD yo estaba ya en procesamiento lento. Será como si el tiempo se hubiera detenido, todo estuviera en cámara lenta, si hablaran despacio. Mi mamá me miraba, se quedaba, me decía, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes ese labio así? O sea, yo como la escuchaba, pero, o sea, teniéndola cerca la escuchaba por allá, como muy lejos. Ella me dijo, llama al psicólogo o algo, y obviamente en ese estado de trance, yo sentía que le estaba marcando al psicólogo, pero tenía el celular ahí con el número sin marcar, o sea, mi mamá marca y yo estaba así, stand-by, era como, no entiendo. Ella me dijo, báñate, miramos qué hacemos, y obviamente yo en esa noche tenía 2 parciales. Mi mamá fue la que me hizo los parciales porque yo, o sea, no atendía, me quedaba ahí sentada y sentía que todo estaba por allá lejos, que estaba todo por allá en la trastienda. Entonces mi mamá fue otra vez la que me ayudó en ese proceso, decir como, pero yo la ayudé, la rehabilitaron, ¿qué está pasando? Porque vuelve y recae. Entonces fue otro proceso donde yo dije, no, Dios mío, que está, o sea, ya fue una situación muy compleja, porque pues yo decía, Dios mío, o sea, sentía, realmente hubo una parte de conciencia en ese momento del LSD donde yo dije, ya me estallé, ya recaí, toqué fondo porque estoy en estas. Yo obviamente después de ese día mi mamá otra vez encima mío, llegué de la universidad a la casa, de la casa a la universidad, ni más para aquí ni más para allá, o sea, básicamente me encerraron en mi propia casa, o sea, como yo le dije a mi mamá una vez, soy un mueble más de mi casa, porque ella no me dejaba, o sea, no me dejaban salir, era como, si ella sale, ¿qué va a hacer? Si ella llama a tal persona, ¿qué le va a decir? Si chatea con alguien, ¿qué va a hacer? O sea, mi mamá andaba como, o sea, en su cabeza era como, si yo no la controlo, ella vuelve y se estalla. Entonces para mi mamá sí fue muy complejo esa situación, pero pues más allá de eso, yo como que traté de seguir mi vida, pero es que había algo dentro de mí que decía como, quiero salir, pero no puedo salir. O sea, estaba como en ese punto intermedio, salgo, no salgo o me estanco. Tú mencionaste al principio el maltrato que tenías de tus padres. Ujú. ¿Eso fue hasta qué edad? ¿O seguía pasando en tu adolescencia? Eso fue, uy, es que si te soy honesta, yo no recuerdo. Pero Porque tú consumías, cuando consumías, ¿recibías maltrato en ese tiempo? lo de mis papás fue más o menos hacia el 2013. Ok. Entonces, pues de ahí para allá, básicamente la situación del bullying, de las cosas en mi casa, me llevaron a la ansiedad, a la presión y de ahí para allá una desestabilidad psicológica y mental. Yo recaí en el consumo. Porque pues obviamente aparte como de la bobada de decir, no, es que yo por amor me entrego, obviamente esa desestabilización psicológica y mental te lleva a veces a decir como, si no funciona esto, recurramos a la otra cosa. Y ahí es cuando uno empieza ya ese proceso más complicado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Ochoa, creador de ANEC Podcast, y quería agradecerles por escucharnos. También decirles que cada episodio requiere mucho trabajo y dedicación, y que una pequeña donación, sin importar la cantidad, sería de gran ayuda para nosotros. Si quieres apoyarnos para que sigamos creando contenido de calidad, puedes hacernos una donación a través del link en nuestro perfil o en la descripción de cada episodio. Gracias por estar ahí. Continuamos con la historia. ¿Qué percepción tienes del amor? Ahora que por amor llegaste a tener una vida muy difícil. Digamos que o sea, después de salir de esa relación, después como de vivir toda esta situación de consumo, de ansiedad, llegó un punto donde yo me puse a reflexionar y dije, uno nunca se debe entregar al 100% por alguien. O sea, uno suena egoísta, pero es primero yo, segundo yo, tercero yo. Si alguien realmente no está de acuerdo con la clase de persona que soy, con la forma en la que yo veo la vida, como veo mis conceptos de vida, un momento. Si tú no estás de acuerdo con de pronto el proceso que yo llevo, con que veas las perspectivas de la vida mucho más distintas a la tuya, por favor, sal de aquí si realmente tu propósito no es hacerme bien. Entonces, básicamente lo que a mí la relación con este muchacho me enseñó fue como carácter, amor propio y resiliencia. Si tú no tienes esas 3 bases, te jodiste. ¿Por qué? Porque vuelves a permitir que una persona pase sobre ti, te coja y te arrastre. Pero, Entonces ese concepto de amor yo lo entendí fue básicamente al finalizar esa relación donde dije, yo no puedo volver a vivir situaciones por una persona
Porque si yo no me doy amor propio, nadie me va a amar como yo me amo. Entonces ahí fue como todo ese proceso de hacer catarsis y decir como yo no merezco esto, yo no puedo permitir esto. Si alguien quiere estar conmigo, que sea una persona que me apoye, que me ayude a crecer y salir adelante. Si me va a estancar, mejor no. Entonces ahí fue cuando comencé a entender cómo funcionaba eso. ¿Has tenido relaciones largas a raíz después de esa, de que tuviste? Realmente una relación de casi 3, 4 meses con un chico que pues me presentó una compañera de la Universidad de la Tadeo y fue como entre comillas la relación un poco más extensa que yo tuve. Pues obviamente yo estando en la Tadeo también tenía como esa incidencia de consumo, como que sí, pero no. Y él supo, o sea, él se enteró y ahí fue cuando esa relación empezó como a estancarse porque él me decía yo no quiero verte a ti así, no quiero verte mal. ¿Pero consumías? No. Con él fue un poco complejo porque como que lo hacía y él, yo le contaba qué estaba pasando y él me trataba de apoyar, o sea, fue una persona que, valga la redundancia, después como esos 3 meses de terminar la relación, hasta el momento seguimos en contacto. Entonces, realmente fue una persona que me sacó de ahí porque pues en ese tiempo como la relación hizo después de terminar, yo tuve una situación en mi casa y me fui. Y después de irme a vivir, entre comillas, como con la exnovia de un compañero y eso, pues dentro de esa casa eran muy consumidores. Entonces, obviamente, yo volví todo ese proceso. Entonces, cuando él se quedaba en la casa, él obviamente se quedaba a dormir y estaba también pendiente que yo no volviera a lo mismo. Porque pues en esa casa, aparte de consumir, yo llegué a vender como para sostener la parte económica. Entonces de pronto este chico fue el que aparte de sacarme de cierta manera de este mundo, fue el que más estuvo ahí para apoyarme. Entonces fue como la relación que no duró tanto, pero fue la más sólida en un proceso de acompañamiento. ¿Tú llegaste en un punto a tener tú misma la fortaleza de decir necesito ayuda? ¿O Sí, siempre fue ayuda familiar o amigos? realmente cuando yo dije ya no quiero esta vida, ya estoy cansada de no valerme por mí misma y tener que depender de una sustancia que a la final de cuentas o me lleva a un hospital, me lleva a un cementerio, o si no, a ser habitante de calle. Entonces, yo cuando estaba pues en mi casa, como que se me iluminó por allá un foco, algo que me dijo por allá, ¿por qué no haces algo? Buscas narcóticos anónimos, que son personas que han consumido, hacen reuniones, cuentan su experiencia, cuentan cuánto llevan de estar sobrios y así. Yo empecé a asistir a esas reuniones. Obviamente la primera reunión fue muy chocante porque pues yo estaba en ese proceso de desintoxicación y era pues complejo, o sea, yo tuve que salir, o sea, había un chico que supo pues mi historia y pues él también asistía a las reuniones. Entonces el primer día que yo me sentía mal en esa reunión, él salió, dio una vuelta conmigo, me dijo como, aquí la situación es que tienes que tener clara y es que un adicto nunca va a ser un adicto, por más recuperado que esté. Pero si tú tienes la fortaleza de tenerte, vas a progresar. Entonces yo seguí asistiendo a esas reuniones y como que ya empezó a mejorar la situación, porque pues dentro de esos grupos siempre está el apoyo de que si tú sientes que vas a recaer, tienes el número de las personas que están ahí como para sostenerte. Si no asistes a las reuniones presenciales, asistes a virtuales. Entonces, básicamente, como te digo, dentro de mí por allá un foco me dijo, esto te sirve, esto a ti te va a ayudar a salir. ¿Cuántas veces a la semana asistías a las reuniones? Eso era por la noche. O sea, realmente que yo te diga qué días, no recuerdo. O sea, de pronto era como una variación de días, pero sí era por la noche. O sea, creo que uno tenía que estar allá entre las 5 o 6 de la tarde y la reunión empezaba por ahí a las 7. O sea, salíamos tarde, pero pues a raíz de eso esas reuniones, aparte, como te digo, del apoyo, siempre están ahí como pendiente de que tú fueras progresando, o sea, que tú de una semana pasaras a semana y algo, del año empezarás como a transcurrir en ese proceso ¿Y hay de... algún tratamiento aparte de asistir a reuniones? ¿Sigues algún tratamiento? ¿Tomas alguna medicación? ¿O simplemente es asiste, convérsalo? Siempre si quieres caer, recaer, siente que quieres recaer, busca a alguien. ¿Cómo es eso? Pues básicamente todo este proceso como de salir fue no solamente aparte de las reuniones y el apoyo de las personas que ya llevan más tiempo sobrias que yo,
fue también apoyarme en mi mamá. O sea, cuando yo ya llegué a un punto donde dije, quiero salir adelante, quiero progresar, necesito apoyarme en mi mamá. Entonces yo empecé a hablar con ella y obviamente ella quedó como, ¿cómo fue posible que tú vivieras todo esto sin yo tener conocimiento casi el 100, o sea, el 95, 100%, porque mamá solo supo casi el 50 de toda la historia? Entonces cuando yo empecé a conversar con ella quedó en stand-by, quedó en shock, me dijo como, o sea, en ese punto mi mamá me dijo, necesito que me perdones, o si puedes perdonarme, porque pues yo no era consciente de tu situación, yo no era consciente de lo que estabas pasando. Y pues mi mamá, de cierta manera, por más que yo de pronto tenga la intención de perdonarla, a veces hay cosas que me cuestan. Entonces, pues como te digo, aparte de los grupos, de las reuniones, fue mi mamá. Y adicional a eso, mi hermano. Porque pues obviamente mi hermano ¿Menor? ¿Mayor? es por parte de mi papá, pero él es el mayor. Entonces llegó un punto donde yo tuve también la fortaleza de hablar con mi hermano y mi hermano me dijo, sabes que siempre has tenido mi apoyo, ¿por qué no te apoyaste en mí? Y yo te hubiera ayudado a salir también de esto. Entonces yo no consumí ningún medicamento, no me recetaron nada, sino simplemente fue como la fortaleza de decir, necesito detenerme, necesito avanzar y continuar con mi vida. O sea, tengo sueños, tengo planes y no me puedo retroceder por situaciones como esta. Entonces, básicamente, el apoyo más vital que yo tuve en ese entonces fue mi mamá, en primer lugar. En segundo lugar fue mi hermano y en tercero fue este chico que se llama Andrés, que pues aparte de no haber tenido como una relación estable por pues situaciones mías, es una persona que ya llevamos 3 años y él sigue ahí pendiente. Entonces me dice, si no estás bien en tu casa, habla conmigo, si necesitas algo, también voy a estar ahí. O sea, han sido tres focos fundamentales y tres personas que a pesar pues de todo lo que yo viví, les sigo agradeciendo porque pues, o sea, han sido como el pilar de decir, estoy mal, puedo hablar con uno de ellos tres y vuelvo a subir. Pero pues como te digo, o sea, el tenerlos a ellos tres ha evitado que yo vuelva en picado a la misma situación de antes. Cuando estás haciendo reuniones, la abstinencia es algo que suele golpear muy duro a las personas que están acostumbradas a consumir. Ujú. ¿Cuál ha sido esos momentos más difíciles que has sentido? Pues, puta, no puedo, quiero, pero sí, has tenido esa lucha interna, menos que muchas veces, Mm. supongo. ¿Cómo superas eso? ¿Cómo? Digamos que algo que sí como que me entró mucho fue que en esas reuniones, como te comento, se hace un círculo. Entonces empiezan a contar que cuánto tiempo llevan, cuántas veces han recaído, por qué todavía están en recaída. Entonces uno escucha y uno dice, ok, mi situación es parecida a la de esta persona, pero no es tan grave como el que está a mi lado. Porque hay personas que dicen, no, es que yo de tal sustancia pasé a la heroína, pasé al bazuco, todavía no he salido, estoy de clínica en clínica, pero cuando me sacan estoy en reunión y vuelvo y recaigo. Entonces, a mí lo que me hizo como caer en cuenta de que yo realmente estaba mal, pero tampoco en la inmunda, fue escuchar las otras historias, escuchar todos los procesos de vida de todas las personas que estaban ahí. Entonces, pues obviamente habían puntos donde tocaban historias muy parecidas a la mía y yo obviamente empezaba a temblar y decía, yo necesito volver a consumir porque no me aguanto escuchar esto, porque es verme reflejada en no solo dos, tres personas, sino en la mayoría de los que estaban ahí sentados. Pero como te digo, o sea, yo dije, tengo un apoyo, tengo un sustento que me están ayudando como a mí a construir bases para salir de esto. Por más que me cueste, hay algo fundamental que es la fuerza de voluntad. ¿Qué edad tenías cuando estabas en esas reuniones? En las reuniones yo estaba sobre los 21, 22. ¿Y hay personas de tu edad, jóvenes? Sí, Sí. habían personas, obviamente pues le dicen a uno, si tú quieres contar tu edad, si no, no, si Ok. tú quieres contar tu historia bien, si no, pues... Y habían chicos de 15, 16 años ahí en las reuniones, peladitos también de 13, 14, que yo digo, bueno, o sea, yo pues tenía una edad como estable, pero ellos, habían personas también sobre los 20, 21, 20, casi 23 años, que si es que yo no tengo apoyo, voy y vengo a clínicas y yo digo, o sea, yo digo, ¿cómo es posible que siendo tan jóvenes, teniendo una vida por delante, una niñez, una adolescencia por construir, estén aquí sentados? Mira que en el caso de la drogadicción, lo que yo suelo ver es
y por la razón por la que lo evito es por lo que veo en otras personas, sí. Ujú. Estuve un tiempo recién llegado aquí a vivir aquí a Bogotá donde no tenía ningún contacto con la droga, pero empecé a trabajar con una fundación que se llama Guapanelitas y ellos iban visitando habitantes de la calle a darles pan con guapanela y huevos cocidos. Y la mayoría de ellos estaban en las drogas, pero muchos no. Pero esos que estaban en las drogas por verlos a ellos y ver si la droga te dejó así porque yo quisiera consumir. ¿Crees que en tu caso, a pesar de que tú por amor dijeras, no, si tú caes, yo caigo contigo, crees que también fue falta de información, tener conocimiento de qué es lo que puede pasar a una persona que consume, por la que decidiste también hacerlo? ¿O simplemente no, yo sabía cómo era y me arriesgué? Realmente yo, pues como te digo, estuve en 2 colegios privados donde pues todo era normativo, todo era reglamentario, todo así, sí corrigido. Entonces yo básicamente andaba inconsciente de todo este tema y a mí lo que me llevó a entenderlo fue vivir ese mundo, fue vivir el proceso de ser consumidor. O sea, yo, como te digo, era inconsciente de saber de pronto qué hacía cierta sustancia, cómo tu cuerpo iba a reaccionar, después qué seguía. O sea, yo andaba inconsciente, o sea, básicamente yo me metí desinformada. Y ahí fue cuando yo empecé a entender cómo funciona ese mundo. O sea, de una vez lo fui entendiendo ya después de salir. O sea, ya después de estar en un tiempo de rehabilitación, de decir, listo, tengo tantos tiempo, tantos años y salí. O sea, paré de contar. Entonces sí, como te digo, yo desinformada me fui allá a decir, bueno, la voluntad de quien sea y si tiene que pasar esto, pues que pase. Tú dices consumidor, nunca deja de ser consumidor. Por más rehabilitado que esté. ¿Y cómo es tu vida hoy en día? ¿Hace cuánto no consumes? Llevo sin consumir casi 3 años ya más o menos, ya voy para los 3 años. ¿En esos 3 años has sentido la necesidad? No, mira que no, o sea, realmente cuando como que mi cabeza trata de maquinar el hecho de consumir, yo digo, listo, estoy estudiando trabajo social, tengo que enfocarme en esto. En los tiempos libres puedo ponerme, no sé, me voy con mis amigos a cine, voy con mi mamá a cine o me voy a irme a una vuelta. Usualmente a mí me gusta ir mucho al centro, o sea, porque mi mamá pues de chiquita me acostumbró también como a tener la perspectiva del centro. Y adicional a eso, pues también me gusta estar en el centro porque pues soy muy visual en la parte del tema habitantes de calle, como yo pertenecía a una fundación con Sí. ellos. Entonces yo desde esa perspectiva miro cómo empieza a funcionar todo. Y no solo eso, o sea, también es el hecho de no recaer porque pues tengo como en mi cabeza el hecho de querer viajar, o sea, y yo digo, si quiero viajar, tengo que tener una estabilidad económica y no puedo de pronto volver a las mismas. Y hay algo que de pronto a mi mamá como que aún no le ha entrado en la cabeza, como que le cuesta a ella y es como te comentaba, plata que yo puedo usar para el consumo, plata que uso para tatuarme. Y ¿Cuántos algo, tatuajes tienes? 30 y punta. Solo se te ve uno, pero Sí, pero hay algo realmente muy importante ahorita acordándome y es que después de esa sobredosis que yo tuve, me tatué una cosa que se llama Eternal, que es este. Es este. ok, son una mano como De esquelética, y la mano de una la mano de una persona. persona, como queriendo tocar. Entonces, básicamente este tatuaje pues dice el que se encuentra frente a frente con la muerte después ya no le teme porque sabe cómo sobrellevar su vida y aprenderá a decir no cuando sabe que va a volver a caer. Entonces, para mí ese tatuaje tiene una representación de decir, listo, yo estuve en estas, tuve una sobredosis, pero si soy capaz de salir adelante, tengo la capacidad de decirle no a esos círculos sociales en los que yo estuve, a esas personas que te ven estables y te quieren arrastrar. Claro. Entonces, esa transformación fue también de cambiar esas personas a personas que a mí me aportaran. Y tú hablas sobre los círculos sociales y ahí yo me pregunto, ¿qué papel juega la universidad? Donde la universidad es la más... Sí, para mí, tú me mencionas, para mí el colegio no era como tú me lo mencionabas, sí, como que ese centro donde uno consigue quien te venda, quien te Ujú. pase. La universidad sí es abiertamente a donde se puede conseguir más fácil drogas. ¿Con qué papel juega en esa lucha contra evitar volver a recaer? ¿Sabes? La universidad juega un papel muy importante, primero porque pues en trabajo social uno ve muchos componentes, o sea, pero pues principalmente uno también de los componentes, adicional de trabajar con familias, temas empresariales y eso, es el tema con personas en estado de vulnerabilidad, que son como los habitantes de calle y eso.
Entonces, ese papel fundamental de la Universidad en Trabajo Social a mí me ha hecho ser consciente de que si yo quiero trabajar con ellos, tengo que ser una persona estable para brindarles a ellos la estabilidad que de pronto no tienen. Y aparte de eso, rodearme de personas, como te dije, soy muy visual, entonces rodearme en este momento de personas que si yo les veo actitudes raras, que piensan como en ese tema de que se van a esconder y hacer cosas, yo digo, no, o sea, esta persona tiene algo que si yo me junto me va a afectar. Entonces trato como de basarme en lo que veo y en lo que yo percibo de las personas. Entonces, la universidad a mí, en la que estoy ahorita me ayuda a ser muy visual y muy perceptiva en ver las personas con las que yo me estoy rodeando. Entonces, usualmente ahorita pues hay un grupo como de compañeros, de amigos, que son personas que la mayoría, o sea, trabajan y estudian, pero adicional de eso, tienen como un plan de vida, o sea, tienen sus sueños, dicen, yo después de la universidad quiero hacer esto, quiero viajar a tal lado, quiero conseguirme esto con lo que yo he ahorrado. Entonces yo digo, estas son las personas foco que yo necesito en mi vida, que no son las que empiezan a darle rodeo a las cosas que quieren, o sea, que son centradas. Desde el tiempo que llevas sin consumir hasta el momento que consumías, ¿cómo te ves? O sea, si tú miras a tu pasado, ¿cómo te ves? ¿Qué estabas? ¿Cómo ves? O sea, ¿sentía que había salvación? ¿Sola hubiese podido salir? Sola no. ¿No? O sea, realmente ¿Es yo, imposible salir solo? Hay personas que han salido solas que no... realmente pues desde mi punto de vista, no sé cómo funcionan los puntos de vista de los demás, pero pues desde el mío fue como decir, yo estaba muy estallada, o sea, mi vida estaba ya volcada a que si yo no salía o terminaba como habitante de calle o terminaba en un cementerio. O sea, yo me veía así. Porque yo dije, o sea, como te digo, en puntos donde de pronto era consciente, decía, yo necesito un apoyo, necesito que alguien me diga, abre los ojos, despiértate de ese mundo y sal de ahí. Porque yo sola sentía que no iba a poder. Claro. ¿Y qué planes tienes a futuro? Digamos que ahorita, pues, lo primordial es, pues, tener un buen promedio, terminar la carrera y enfocarme usualmente, pues como te digo, a lo que he venido como trabajando, los habitantes de calle, con esa población y lo ideal es con el IDIPRON. O sea, porque pues ellos trabajan con adolescentes en situación de calle. Sí. Y como pues yo me vi en esas situaciones, como darles el soporte y que yo alguna vez, cuando no podía hablar con alguien, pueda hacerlo con ellos. Ya otro como plan que tengo ya después, cuando tenga un poquito más de estabilidad económica, tengo ganas de bucear con tiburones blancos en Baja California, en México. Si eres buzo profesional, ¿me has comentado? Sí. Sí. Eso pues, el buceo, abriendo acá un paréntesis, fue otra cosa que a mí me llevó a tener fortaleza, porque pues en buceo uno usualmente usa tanques de oxígeno y uno con esos pulmones vueltos mal, el cerebro Sí. también, uno no puede, o sea, uno necesita como mucha capacidad pulmonar para hacer este tipo de actividades. Entonces fue también a mí lo que me llevó a decir cómo necesito detenerme y progresar en esto. Porque a mí el buceo me llama mucho la atención, o sea, soy muy visual con lo que es el mar, porque el mar de por sí me gusta mucho, o sea, es algo que le he cogido amor. Entonces, pues uno de mis sueños, ya siendo buzo profesional, es ir a Baja California a bucear con tiburones blancos. Si no hay posibilidad, ir a la Ribera Maya a bucear con tiburones toro. O sea, en mis sueños siempre ha estado el El mar. enfocarme a ver tiburones. O sea, yo en Gorgona vi tiburones ¿Tienes punta tatuados blanca. tiburones? Dime. ¿Tienes tatuados tiburones? Sí, acá tengo uno. Es un tiburón blanco. Ok. Y en el espejo retrovisor del carro tengo el diente de un tiburón blanco. Ok. Entonces, en eso, pues mi sueño está basado, o sea, terminar mi carrera, trabajar en lo del IDIPRON, estabilizarme y viajar. O sea, mi sueño es viajar lo que más pueda, conocer lo que más pueda. Pero lo principal es el mar. O sea, yo estoy muy enfocada en el mar porque, pues, como te dije, estudio biología marina, pero como no logré culminar la carrera, entonces quiero, con lo que llegué a tener de conocimientos, terminar de conocer el mar. Porque yo de pronto no soy de las que gano, quiero ir a visitar monumentos, que quiero hacer un tour por Europa, no, o sea, yo no me veo en eso. O sea, como mi mamá me dice, tú eres parte del mar, o sea, ahí estás, esa es tu zona. Sí, si tú llegas a tener contacto con alguien que consume, ¿qué le dirías o qué le sueles decir que esté consumiendo activamente? Digamos que lo principalmente de decirles como trata de ponerte de prioridad tú así te cueste. Sabes que la única persona que va a lograr tener fuerza de voluntad de decir basta, de no más, eres tú mismo, pese a tener apoyo familiar, apoyo de amigos.
O sea, tú tienes que ser consciente de que tu círculo, como le dice mi mamá, entre comillas, tu círculo vicioso es el que te va a seguir llevando a esto. Si tú sabes que tienes sueños, tienes metas, tienes que luchar por detenerte y darte cuenta que tú no eres la persona que es hoy en día en esta situación, sino eres la persona que se ve proyectada a futuro. Eso en lo principal yo le diría a las personas que consumen, por más que sean cerradas, cuando tú hablas con ellos, cuando tú los atiendes y ellos ven la perspectiva de vida desde un punto más distinto, son capaces de reaccionar y decir, listo. O sea, si esta persona a mí me está diciendo esto es porque realmente quiere que yo progrese, porque obviamente para nadie es, o sea, para nadie es la vida que uno espera tener y vida no es consumir. Vivir para consumir nunca es lo que uno espera ver en otra persona. Sí, y no es simplemente uno pensar que recibiendo ayuda ya uno se va a curar. Si uno no quiere ayudarse, como tú lo dices, o sea, realmente va a ser muy complicado. ¿Crees que hay una droga peor que otra? Más, Sí. ¿sí? Digamos que por la parte... ¿Por qué lo digo? Porque siempre dicen, no, la marihuana es lo más tranqui, pero otros dicen, la marihuana te abre la puerta a más cosas. Entonces, por ejemplo, en los países que se ha legalizado la marihuana, o si se llega a legalizar en Colombia alguna vez, puede ser la puerta para que muchas personas pasen a otro tipo de droga. Entonces, ¿crees que tú me dices, no, pues sí, hay una droga más fuerte que otra en lo que te puede hacer, pero todas las drogas en sí terminan siendo malas porque te pueden llevar a otra? ¿Qué piensas? ¿Hay más fuertes que otras o simplemente todas tienen un propósito y es...? Realmente, pues, en el ámbito de pronto de profesionales en psicología y psiquiatría, dicen es que la marihuana sí es la puerta a todas las sustancias, pero pues desde mi punto de vista y lo que viví, no siempre. O sea, a veces las personas inconscientemente dicen, pues he tenido amigos que dicen, no, es que esta cosa de la marihuana no me hace nada y ahí se me pasa el efecto y ahí después todo normal. Entonces ahí uno de pronto al escuchar como inconscientemente y aparte de no estar informado de esto, uno dice, quiero esto, quiero probar esto. Entonces de pronto si yo te soy muy honesta en las escalas que digo, esto es lo más fuerte, empecemos por la heroína. O sea, la heroína es una sustancia que con la primera inyectada, tú ya no sales de ahí. Inyectaste heroína, no sé cómo se dice. Heroína. ¿Pero se consume o se inyecta? Se inyecta. Ok, bueno, te informarme. Tranquilo. Pues hubo un punto en donde lo pensé. Ok. Pero yo dije, no, ya estoy estallada, estoy en la inmunda. ¿Para qué me va a matar? O sea, porque la heroína es la que mayor porcentaje de muertes causa a nivel mundial. Después de eso podemos de pronto acá en Colombia incluirle el bazuco. O sea, el bazuco es lo que queda en el caneco al fondo ¿Bazuco consumes? No, tampoco. No, o sea, el chico con el que salía en ese entonces sí consumía. Pero básicamente el bazuco es lo que queda de residuo de la cocaína en el caneco. Y eso lo mezclan con ladrillo, eso es, a veces le echan gasolina, o sea, eso es... Y después ya de pronto viene lo que es el LSD, rayita la cocaína. Eso es como de pronto lo que uno más sabe llevar. En esa escala yo te podría decir que una persona si inicia con la heroína o el bazuco, o sea, como quien dice, qué pena, ya, hasta ahí llegaste tú, porque pues lo que es la heroína y el bazuco son drogas dependientes. ¿Qué pasa de pronto? O sea, yo no tengo como mucha información de la heroína, pero el tema del bazuco es que la dosis suele estar entre los 3,000 y 5,000 pesos y su efecto dura 5 minutos. Entonces, al ser tan fuerte porque es lo que queda de la cocaína, el residuo del caneco y como te digo, lo mezclan con otras cosas, el sistema dice, se acabó, necesito más. Y eso se consume, sí, eso y como es es tan corto el efecto. Y tan barato, o sea, es tan asequible llegar a eso. Me dices que disfrutas de la escritura. Sí, me gusta escribir, sí. Realmente la escritura pues es, como te digo, desde chiquita, a pesar de, pues, de toda esta situación que en algún punto puse en pausa, es algo que a mí de pronto me ha hecho trascender en ver la vida desde otra perspectiva, porque yo plasmo lo que siento o alguna idea que se me viene a la cabeza y la escribo. Nunca he tenido como la situación de estancarme cuando escribo, sino yo escribo con fluidez y una vez le dije a mi mamá, quiero sacar un libro con mi historia de vida, pero necesito ser constante, pero pues a veces por el tema de la universidad es como, ay, Dios mío, no voy a poder con esto. Entonces a veces uno se frustra, pero llega a decir, quiero hacer esto, si me concentro en hacerlo lo voy a lograr. O sea, mi punto también realmente de soñar es hacer un libro con esta historia de vida, con la historia de cómo una persona que consumió, se estalló, logró salir
con apoyo vital, adelante, porque eso también es importante. Y podría ayudar a muchas personas. Exactamente. Sin duda. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? ¿Qué le diría? Uy, eso sí, me dejas pensando. Realmente, como analizando lo que yo le diría a mi yo del pasado, es como nunca te entregues tanto a alguien, porque a veces el amor te ciega y caes donde tú nunca quisieras caer. O sea, realmente mírate y mira la vida que tienes ahora. Si tú no hubieras dicho basta, tú no serías la persona que hoy está luchando por sus sueños. Esta frase es muy trillada, pero es que no puedes amar a otra persona si no te amas a ti. Exacto. Porque el no amarse es caer a depender que si el otro está amargado uno se amarga, que si... O comenzar a permitir cosas como las personas, en algunos casos, muchos casos de las mujeres que se dejan maltratar por el miedo a que las dejen. Sí, eso pasa. María Paula, yo estoy como bueno, hay cosas que uno termina aprendiendo constantemente y aquí agradecemos en Anécdotas que hayas querido venir a contar tu historia por primera vez y que puedas animarte a sacar ese tiempito y escribir y que la gente conozca tu historia, aparte del podcast, aparte de tus escritos y que sigas creciendo como persona, puedas ir a conocer tiburones blancos, tigres y todos los tiburones que haya. Gracias. Y nada, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. ¡Listo!